Siempre imaginé que envejecer al lado de mi hijo sería la recompensa por tantos años de sacrificio. Creía, de corazón, que algún día él me miraría con gratitud y me diría: «Gracias, mamá, por nunca rendirte conmigo». Pero ese día, él me gritó en la cara: «No hay lugar para ti en esta casa». Y sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Si crees que esta historia termina con una madre llorando, estás muy equivocado. Porque cuando el abogado entró con esos papeles, todo cambió. Y quien pensaba que tenía el control, perdió todo en un instante. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que nadie se espera. Pero antes, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde puede llegar esta verdad. Y no olvides suscribirte al canal, porque aún hay muchas historias como esta que merecen ser contadas. Mi nombre es Elvira González Herrera, tengo 73 años, y durante 40 de ellos fui enfermera nocturna y madre soltera de un único hijo. Viví de pie, con sueño, con dolor, con cansancio, todo por él. Pero aquella mañana, después de ese grito, descubrí que a veces el amor no alcanza. Y que incluso la madre más entregada puede ser traicionada al final. Cuando llegué a casa de Julián, me recibieron con sonrisas que se sentían prestadas. Carolina me ofreció una copa de vino en una copa de cristal que parecía demasiado fina para mis manos. La casa estaba impecable, con pisos de mármol blanco que relucían como si nadie los pisara, y un aroma a flores artificiales que no reconocí. Había sillones de cuero que crujían con elegancia, lámparas colgantes que brillaban como joyas, y paredes decoradas con cuadros que parecían sacados de una galería. Todo era hermoso y ajeno. Yo solo pensaba: con que me den un espacio para descansar, me basta. Y así fue. Me ofrecieron una habitación al fondo, lejos del comedor y de las voces. El pasillo hasta ahí era largo, frío, silencioso, como si la casa misma no quisiera que llegara. El cuarto tenía una camita de madera, una mesa con una lámpara y una repisa donde puse mis cosas. Había una ventana que daba a un jardín de rosales que Carolina cuidaba con esmero. Me senté en la orilla de la cama, miré mis maletas cerradas y me dije que estaba bien, que era suficiente, que no necesitaba más. Pero había algo en el aire, una sensación que no supe nombrar en ese momento. Carolina fue amable los primeros días. Me mostraba dónde estaba todo, me ofrecía té, incluso me dio una bata limpia y perfumada. Julián me abrazaba por las mañanas, me decía que estaba feliz de tenerme cerca. Yo quería creerle. Me repetía que era temporal, que luego me adaptaría, que todo iría tomando su lugar. Pero yo conocía las miradas esquivas, los suspiros detrás de las puertas, el tono condescendiente en las palabras suaves. No era la primera vez que me tocaba fingir que todo estaba bien. Lo había hecho antes, con el padre de Julián. Sabía leer los silencios. Y ahí, ya había varios. Las tardes eran largas y llenas de detalles que no debía tocar. Una vez dejé mi suéter en el respaldo del sofá, y al rato ya no estaba. Otra vez dejé mi taza en la encimera, y al volver ya estaba lavada, como si jamás hubiera estado allí. Me sentía una sombra que pasaba sin dejar rastro. Mis nietos eran dulces, pero se notaba que no sabían qué hacer conmigo. Me abrazaban con cautela, como si tuviera algo frágil que no debían romper. Y tal vez sí lo tenía, la esperanza de sentirme madre otra vez. A veces cocinaba algo sencillo, como arroz con leche o caldo de pollo, y ellos lo agradecían, pero luego pedían comida por aplicación. Carolina decía que su estómago ya no estaba acostumbrado a esas recetas tan pesadas. Y aunque lo decía sonriendo, sus palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. Guardé mis ganas de compartir. Guardé mis recetas, mis historias, mis anécdotas. Me convertí en una versión reducida de mí misma, por no incomodar, por no ocupar espacio, por no recordarles que yo también tenía historia. Los domingos hacían reuniones con amigos. La casa se llenaba de voces, risas, copas de vino espumoso y bocadillos servidos en bandejas de plata. Yo los veía desde la puerta de mi cuarto. Nunca me pedían que saliera, pero tampoco me decían que entrara. A veces Carolina me ofrecía una copa para que no te sientas sola, pero era solo eso, un gesto por compromiso. Y yo, que había atendido partos a las 3 de la mañana,
que había alimentado a Julián con arroz y esperanza, me sentía una invitada en la casa que ayudé a construir con mis años. Una noche, mientras acomodaba unas mantas en la cama, escuché mi nombre. No gritado, no llamado. Susurrado. Carolina hablaba por teléfono. No sabía que yo estaba cerca. Dijo, es que tenerla aquí es como tener un mueble viejo que no sabes dónde poner. Me quedé inmóvil. No lloré. No respondí. Solo sentí como algo dentro de mí se quebraba, sin hacer ruido. Me senté en la cama, apagué la lámpara y me abracé las piernas como cuando era niña. El silencio se volvió más grueso esa noche, como una manta que no abriga, pero ahoga. No le dije nada a Julián. ¿Qué iba a decirle? ¿Que su esposa me comparó con un mueble? Él la había elegido. Él vivía entre esas paredes de mármol, con esas alfombras de diseño y ese comedor de cristal donde nadie me miraba a los ojos. Yo solo era una presencia que no sabían cómo desaparecer sin culpa. Pero no podía irme. No todavía. No sin entender por qué todo lo que di no alcanzó para que me quisieran cerca. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Uno quiere creer que la incomodidad es temporal, que todo se acomoda con el tiempo. Pero había gestos, y había silencios que decían mucho más que las palabras. Carolina empezó a comentar que mis batas olían a lavandería antigua, que mi forma de tender la cama era demasiado hospitalaria. Me reí la primera vez. La segunda también. Pero la tercera ya dolía. Era como si mi sola presencia desentonara con el estilo de vida que ella se esforzaba en mantener. Uno de lujo discreto, donde todo era pulcro, blanco, caro, y yo no encajaba. Me pedían que no cocinara tan temprano porque los olores se quedaban en las cortinas. Que por favor no pusiera música mientras limpiaba, porque los niños estaban en clase en línea. Que si podía usar mi propio jabón, porque el de ellos era de aroma más sutil. Yo no respondía. Bajaba la cabeza, asentía y me tragaba las ganas de contestar. Porque el silencio se me volvió escudo. ¿Para qué discutir? ¿Para que mi hijo se pusiera entre su esposa y yo? No. Ya no estaba para pleitos. Solo quería paz. Pero me estaba dando cuenta de que esa paz no era bienvenida. Yo seguía cocinando. Dejaba la comida lista sobre la mesa, siempre servida en sus platos de porcelana de borde dorado que Carolina tanto presumía. Preparaba lo mejor que podía, sopa de fideo, arroz con zanahoria, tortillas calientitas. A veces hasta les dejaba notas con frases bonitas, por cariño. Pero los platos regresaban casi intactos. No alcanzamos a comer, decían. O pedimos sushi. Empecé a dejar de cocinar. A guardar mis ganas en un tupper y a calentarme lo que sobraba. Me dolía, pero más me dolía sentirme ridícula esperando gratitud. Me juré no volver a esperar nada. Una tarde escuché a Carolina hablando con una amiga en videollamada. Pensaba que yo no estaba cerca. Es buena gente, sí, pero sus costumbres no combinan con la casa. Me quedé parada en la esquina del pasillo. Me dolía hasta el pecho. Porque uno sabe cuando ya estorba. Porque por más que yo fingiera que no me afectaba, en el fondo sí me dolía. ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué ese tono como si fuera una carga? Solo quería convivir, aportar algo, sentir que aún tenía valor. Pero en esa casa, entre tanto lujo, yo me estaba volviendo invisible. Mis nietos empezaron a cambiar. Al principio me buscaban para leer cuentos o para que les ayudara a colorear. Pero poco a poco dejaron de tocar mi puerta. Se encerraban en sus cuartos, pegados al celular o al videojuego. Un día entré con unas galletas que horneé, y Lucía me miró de reojo y dijo: «Mi mamá dice que ya no comamos eso, que es mucha azúcar». Sentí una punzada en el estómago. No por la galleta, por lo que significaba. Mis manos ya no eran las que cuidaban. Mis gestos ya no eran bienvenidos. Y mis recetas, esas que antes sanaban, ahora eran vistas como un estorbo más. Las reuniones familiares también cambiaron. Antes me decían que me sentara con ellos en la terraza, pero luego empezaron a dejarme fuera sin decir nada. Invitaban a sus amigos, servían vino espumoso, quesos caros, aceitunas rellenas. Desde mi ventana podía ver las luces,
escuchar las risas, oler el asado. Pero nadie tocaba mi puerta. Yo me quedaba sentada con mi taza de café, mirando la oscuridad. Me repetía que no pasaba nada, que estaba vieja, que tal vez ya era normal. Pero había algo que si pasaba, me estaban borrando. Con elegancia, con palabras suaves, pero borrándome. Empecé a sentir vergüenza de ocupar espacio. Caminaba de puntitas. No hablaba si no me hablaban. Hasta mi voz me empezó a parecer innecesaria. Me dolía el cuerpo de tanto guardarme cosas. A veces me despertaba en la madrugada con el corazón agitado. Tenía pesadillas donde me perdía en esa casa, donde nadie me reconocía. Y luego despertaba y todo seguía igual. En silencio. Con cortinas beige, lámparas tenues y un aroma constante a perfume caro que no era el mío. Me preguntaba si Julián notaba algo. Si veía cómo me desdibujaban. Pero si lo notaba, no decía nada. Una mañana, mientras barría el patio, Lucía se acercó con su voz bajita. Me miró seria, como si trajera un secreto. Y me dijo: «Abuela, tú vas a irte pronto, ¿verdad?». Me quedé inmóvil, con la escoba en la mano. No supe qué decir. No supe si reír o llorar. Solo sentí que el mundo se hacía más chiquito, como si ya no hubiera lugar para mí ni en los ojos de una niña. Y en ese momento, supe que algo se había roto para siempre. No sé en qué momento empecé a desaparecer. No hablo de lo físico, no. Hablo de esas formas pequeñas en las que una deja de existir para los demás. De pronto ya no me preguntaban si quería salir a caminar, si quería un café, si necesitaba algo del súper. Carolina se encargaba de hacer pedidos en línea, todo llegaba en bolsas elegantes y selladas, como si la casa se manejara sola. Yo seguía allí, entre sus paredes limpias y sus muebles relucientes, pero era como si ya no respirara. Como si solo ocuparan mi espacio, sin mí dentro. Una mañana, quise lavar mi ropa. Usé la lavadora automática, la que Carolina tanto presumía cuando llegaban visitas. Apenas empecé el ciclo, empezó a sonar una alarma. No supe qué hacer. Llamé a Julián y, sin siquiera revisar, dijo: «Mamá, por favor, ya ves que esa lavadora es muy delicada». Esa palabra, delicada, me perforó. Porque no hablaban de electrodomésticos. Hablaban de límites. De que lo mío, lo antiguo, lo que no combina, mejor no toque lo suyo. Me fui a lavar a mano. En silencio. Como si hubiera hecho algo mal por intentar existir. Empecé a moverme diferente. Ya no caminaba recto, sino de ladito, como quien pide permiso con el cuerpo. Me vestía con la misma ropa, aunque tuviera más en la maleta, solo para no dar que hablar. Dejé de poner música, de abrir las cortinas, de poner flores en mi cuarto. Todo eso que antes me daba un poco de luz, se volvió estorbo. Y cuando una empieza a apagar su luz para que otros no se incomoden, algo dentro se empieza a morir. Pero eso nadie lo ve. Porque la muerte emocional no hace ruido. No deja manchas. Solo se siente. Me acuerdo de un domingo. Bajé por un vaso de agua. Era temprano. Nadie estaba despierto. Caminé descalza, para no molestar. Y de pronto, en el comedor, vi mi lugar ocupado. Donde antes estaba mi silla, había ahora una planta decorativa. Grande, costosa, en una maceta blanca de diseño. Me quedé parada ahí un rato, viendo esa planta como si me hubiera reemplazado. Como si alguien hubiera dicho: «Aquí ya no va una madre. Aquí va algo bonito, algo que no hable». Subí de nuevo a mi cuarto con el vaso en la mano, pero no tomé ni una gota. Empecé a salir a caminar. No por salud, no por aire. Salía porque afuera, al menos, nadie me borraba. Caminaba por las calles del fraccionamiento, donde las casas eran iguales, todas con portones eléctricos y jardines simétricos. Pasaba frente a las ventanas y veía otras familias, otras cocinas, otras vidas. Y me preguntaba si en todas las casas habría una como yo. Una mujer que lo dio todo, que creyó merecer un rincón de paz, y terminó arrinconada como algo que estorba. Me detenía en un parquecito cercano, me sentaba en una banca, y ahí me quedaba viendo los árboles moverse. Una tarde, regresé de una caminata más larga.
Traía pan dulce, lo había comprado con unas monedas que aún me quedaban en la bolsa. Pensaba invitarle uno a Lucía, que tanto decía que le gustaban cuando era niña. Pero al entrar a mi cuarto, me congelé. Mi cama ya no estaba. En su lugar había un sofá plegable, de esos que se abren solo a la mitad. Mis sábanas estaban dobladas en una canasta. Mis almohadas, apiladas en el closet. Nadie me avisó. Nadie me preguntó. Solo, lo hicieron. Como quien acomoda muebles sin preguntar si alguien aún duerme ahí. Fui a buscar a Julián. Él estaba en su estudio, rodeado de papeles, oliendo a ese perfume fuerte que siempre usaba para las juntas. Le pregunté qué había pasado. Me respondió con voz tranquila, casi indiferente: es que el colchón viejo ya no combinaba. El sofá se ve más moderno, mamá. No supe qué decir. Me mordí los labios, asentí y me fui. Me senté en ese sofá, que no tenía calor, que no tenía historia, y supe que ya no era mi casa. Ni mi cuarto. Ni mi lugar. Yo solo estaba ahí, de paso. Como una invitada que ya se tardó demasiado. Esa noche no dormí. Ni por incomodidad, ni por tristeza. No dormí porque entendí que lo que sentía no tenía nombre. No era odio. No era rabia. Era una soledad que no se explica. Una que se instala en los huesos, en la lengua, en el corazón. Me tapé con una manta vieja, miré el techo y me repetí, bajito: estás aquí, pero ya no estás. Y entonces entendí algo que dolió más que todo lo anterior. No necesitaban echarme. Ya me habían ido borrando, poco a poco, sin que se notara. No sé en qué momento empecé a desaparecer. No hablo de lo físico, no. Hablo de esas formas pequeñas en las que una deja de existir para los demás. De pronto ya no me preguntaban si quería salir a caminar, si quería un café, si necesitaba algo del súper. Carolina se encargaba de hacer pedidos en línea, todo llegaba en bolsas elegantes y selladas, como si la casa se manejara sola. Yo seguía allí, entre sus paredes limpias y sus muebles relucientes, pero era como si ya no respirara. Como si solo ocuparan mi espacio, sin mí dentro. Una mañana, quise lavar mi ropa. Usé la lavadora automática, la que Carolina tanto presumía cuando llegaban visitas. Apenas empecé el ciclo, empezó a sonar una alarma. No supe qué hacer. Llamé a Julián y, sin siquiera revisar, dijo: mamá, por favor, ya ves que esa lavadora es muy delicada. Esa palabra, delicada, me perforó. Porque no hablaban de electrodomésticos. Hablaban de límites. De que lo mío, lo antiguo, lo que no combina, mejor no toque lo suyo. Me fui a lavar a mano. En silencio. Como si hubiera hecho algo mal por intentar existir. Empecé a moverme diferente. Ya no caminaba recto, sino de ladito, como quien pide permiso con el cuerpo. Me vestía con la misma ropa, aunque tuviera más en la maleta, solo para no dar que hablar. Dejé de poner música, de abrir las cortinas, de poner flores en mi cuarto. Todo eso que antes me daba un poco de luz, se volvió estorbo. Y cuando una empieza a apagar su luz para que otros no se incomoden, algo dentro se empieza a morir. Pero eso nadie lo ve. Porque la muerte emocional no hace ruido. No deja manchas. Solo se siente. Me acuerdo de un domingo. Bajé por un vaso de agua. Era temprano. Nadie estaba despierto. Caminé descalza, para no molestar. Y de pronto, en el comedor, vi mi lugar ocupado. Donde antes estaba mi silla, había ahora una planta decorativa. Grande, costosa, en una maceta blanca de diseño. Me quedé parada ahí un rato, viendo esa planta como si me hubiera reemplazado. Como si alguien hubiera dicho: aquí ya no va una madre. Aquí va algo bonito, algo que no hable. Subí de nuevo a mi cuarto con el vaso en la mano, pero no tomé ni una gota. Empecé a salir a caminar. No por salud, no por aire. Salía porque afuera, al menos, nadie me borraba. Caminaba por las calles del fraccionamiento, donde las casas eran iguales, todas con portones eléctricos y jardines simétricos. Pasaba frente a las ventanas y veía otras familias, otras cocinas, otras vidas. Y me preguntaba si en todas las casas habría una como yo.
Una mujer que lo dio todo, que creyó merecer un rincón de paz, y terminó arrinconada como algo que estorba. Me detenía en un parquecito cercano, me sentaba en una banca, y ahí me quedaba viendo los árboles moverse. Una tarde, regresé de una caminata más larga. Traía pan dulce, lo había comprado con unas monedas que aún me quedaban en la bolsa. Pensaba invitarle uno a Lucía, que tanto decía que le gustaban cuando era niña. Pero al entrar a mi cuarto, me congelé. Mi cama ya no estaba. En su lugar había un sofá plegable, de esos que se abren solo a la mitad. Mis sábanas estaban dobladas en una canasta. Mis almohadas, apiladas en el closet. Nadie me avisó. Nadie me preguntó. Solo, lo hicieron. Como quien acomoda muebles sin preguntar si alguien aún duerme ahí. Fui a buscar a Julián. Él estaba en su estudio, rodeado de papeles, oliendo a ese perfume fuerte que siempre usaba para las juntas. Le pregunté qué había pasado. Me respondió con voz tranquila, casi indiferente, es que el colchón viejo ya no combinaba. El sofá se ve más moderno, mamá. No supe qué decir. Me mordí los labios, asentí y me fui. Me senté en ese sofá, que no tenía calor, que no tenía historia, y supe que ya no era mi casa. Ni mi cuarto. Ni mi lugar. Yo solo estaba ahí, de paso. Como una invitada que ya se tardó demasiado. Esa noche no dormí. Ni por incomodidad, ni por tristeza. No dormí porque entendí que lo que sentía no tenía nombre. No era odio. No era rabia. Era una soledad que no se explica. Una que se instala en los huesos, en la lengua, en el corazón. Me tapé con una manta vieja, miré el techo y me repetí, bajito, estás aquí, pero ya no estás. Y entonces entendí algo que dolió más que todo lo anterior. No necesitaban echarme. Ya me habían ido borrando, poco a poco, sin que se notara. Esa mañana, desde que bajé a la cocina, sentí un aire denso, como si algo estuviera fuera de lugar. Carolina estaba parada frente a la barra, con los brazos cruzados y esa expresión suya que no necesitaba palabras para hacerte sentir incómoda. Apenas me vio, me soltó la frase como quien deja caer una bomba con suavidad. ¿No has visto mi perfume negro, el que viene en caja de terciopelo? Le dije que no. Ni sabía cuál era. Nunca me metía en su habitación, ni siquiera en su baño. Pero ella solo ladeó la cabeza, suspiró y dijo en voz baja, pues desapareció. Julián bajó poco después, y lo primero que escuché fue su voz preguntando si todo estaba bien. Carolina lo tomó del brazo y le dijo que no encontraba sus cosas, que últimamente había demasiado movimiento en la casa. Yo estaba a escasos metros, con una taza de café en las manos, y aunque hablaban como si yo no estuviera, era claro para quién iba todo eso. No dijeron mi nombre, pero lo dejaron flotando en el aire como quien apunta con el dedo sin necesidad de señalar. Él no me preguntó nada. Solo bajó la mirada y cambió de tema. Pero eso, para mí, ya era suficiente. El resto del día lo pasé con esa sensación agria en el estómago. No por el perfume, sino por la sospecha. Esa duda silenciosa que se instala en las miradas, en los gestos, en la forma en que empiezan a cuidarse cuando tú estás cerca. Sentí que empezaban a verme como una invasora. Alguien que podía tocar lo que no debía. Me di cuenta cuando Carolina empezó a cerrar la puerta de su cuarto con llave, cuando los niños dejaron de dejar sus juguetes tirados cerca de mí, cuando incluso la perrita de la casa ya no se acercaba como antes. Como si yo cargara con algo sucio, algo que no se ve, pero se intuye. A media tarde subí a mi habitación con la intención de acostarme un rato. Me sentía cansada y vacía, como si la energía se me hubiera ido por completo. Dejé el bolso sobre la mesa y, sin pensar, lo abrí buscando un pañuelo. Fue entonces que lo vi. En el fondo, entre mis cosas, estaba el frasco del perfume de Carolina. El mismo que ella había descrito, caja negra, letras doradas, vidrio grueso. Me quedé helada. Sentí un calor subir desde el cuello, una mezcla de rabia, miedo y tristeza que no supe manejar. Lo saqué con cuidado, como si me quemara. No tenía sentido. Yo no lo había tomado. No había forma de que eso estuviera ahí por accidente. No estaba olvidado, no estaba confundido. Alguien lo puso en mi bolso. Alguien quiso que lo encontraran ahí.
Sentí que el piso se me movía. Me senté despacio, sin poder respirar bien, con las manos temblando. No sabía si ir con Carolina, si decirle algo a Julián, si gritar, si llorar. Pero no hice nada. Me quedé ahí, con el frasco entre las manos, sabiendo que cualquier cosa que dijera ya no importaría. Porque una vez que te ven con sospecha, ya no te miran igual nunca más. Guardé el perfume de nuevo en el bolso. No por miedo, sino porque no tenía fuerzas para enfrentar otro juicio disfrazado de cortesía. No quería ver esa cara de Carolina otra vez, ni sentir la decepción muda de Julián. Me sentí invadida, como si me hubieran robado la dignidad sin siquiera tocarme, como si alguien hubiera cruzado una línea dentro de mi propio silencio. Volví a mirar la habitación, mi maleta medio abierta, mi bata sobre la silla, una taza de té frío en la mesita. Nada parecía mío. Nada parecía hogar. Todo era prestado. Incluso el aire. Esa noche no bajé a cenar. Me encerré temprano y me acosté sin hambre. Cerré los ojos e intenté recordar el olor de mi casa vieja, el de mis cosas, mis libros, mi jabón de lavanda. Quise pensar en mi cocina, en la estufa donde tantas veces cociné para Julián. Pero todo me parecía lejano, como si me lo hubieran arrancado. La botella seguía en el bolso, como un secreto sucio que no merecía cargar. Me sentía traicionada, usada, y lo peor, desplazada con elegancia. Porque ahí no había gritos ni insultos. Había algo más fino, más cruel, como una exclusión con etiqueta de lujo. Antes de dormir, me prometí algo en silencio. No iba a volver a justificar lo que no hice. No iba a explicarme frente a quienes ya me habían condenado con los ojos. Porque hay algo más doloroso que te acusen injustamente, y es que nadie te defienda. Ese día entendí que en esa casa ya no era una madre. No era una invitada. Era una presencia incómoda. Y lo más duro fue aceptar que ya no estaban buscando razones para quererme. Estaban buscando excusas para sacarme. Me enteré por casualidad que era su aniversario. Estaban en la cocina hablando de reservaciones y yo pasaba por ahí fingiendo buscar un vaso. Carolina dijo que le daría gusto pasar una noche fuera de la rutina, y Julián comentó que no sabía si confiar en los chefs nuevos del restaurante. Entonces me nació el impulso. Tal vez fue necedad, tal vez fue amor, no sé. Pensé que podía sorprenderlos, que una cena bonita en casa también podría ser especial. Me emocioné. Después de tantos días sintiéndome ignorada, me aferré a la idea de volver a ser útil. De volver a ser parte. Fui al mercado temprano. Caminé con mis piernas cansadas, pero con una ilusión tonta que me calentaba el pecho. Compré pato, especias, verduras frescas y hasta un vino decente con lo poco que me quedaba en la bolsa. Quería que se sintiera elegante, digno de la casa en la que vivían. Cociné todo el día. El olor llenaba la cocina, suave, profundo, como los sabores de antes. Usé su vajilla fina, la de los bordes dorados, y limpié la mesa con tanto cuidado como si fuera a recibir a un ministro. Puse velas. Doblé servilletas. Elegí flores del jardín. Me esmeré. El reloj marcaba las 7 cuando todo estaba listo. Me cambié la bata por una blusa que tenía guardada desde hacía años. Me peiné lo mejor que pude. Me senté en la esquina de la sala, esperando. Escuché la puerta abrirse, sus pasos, sus risas apagadas. Julián me vio, sonrió con cortesía. Carolina apenas me dirigió una mirada. Yo les dije que había preparado algo especial para ellos, que podían quedarse a cenar en casa, celebrar en familia, tranquilos. Carolina dijo algo como, «Qué linda, Elvira», pero ya teníamos plan. Julián asintió. «Ya es tarde para cancelar. Mamá». «Gracias, en serio». Los vi salir por la puerta principal, vestidos con ropa elegante, oliendo a perfume caro y ajenos al esfuerzo que había detrás de esa mesa. Cerraron la puerta con ese clic suave que ya me resultaba familiar. Me quedé sola, con la cena servida, las velas encendidas y el mantel limpio. Me senté un momento en la silla principal, con el plato aún humeante frente a mí. No tenía hambre, ni fuerzas. Solo una mezcla de vergüenza y derrota que se me metió al cuerpo como un frío lento. No lloré, pero sentí una punzada en el pecho,
como si algo se hubiera roto y ya no pudiera repararse. Apagué las velas una por una. Me sentí ridícula por haberlo intentado. Guardé el vino en la alacena como si no me atreviera a tomarlo. Empaqué la comida con cuidado, pensando en dársela a los niños al día siguiente. Subí las escaleras en silencio, como si estuviera huyendo de una escena donde ya no tenía personaje. Me quité la blusa sin siquiera desabotonarla, me metí al sofá y cubrí los pies con la manta que ya no calentaba. La habitación olía a hierbas y aceite de oliva, pero para mí todo sabía a vacío. No era tristeza. Era cansancio. Un cansancio muy hondo. Horas después, escuché que regresaban. Se reían bajito, como adolescentes después de una travesura. Carolina dijo que la comida estuvo pasable, que el postre sí valía la pena. Julián no mencionó nada. No hablaron de mí. No preguntaron si cené, si estaba despierta, si necesitaba algo. Solo se encerraron en su cuarto. Y el silencio volvió a ocupar cada rincón de la casa. Yo me quedé despierta un buen rato, con la mirada perdida en el techo, sintiendo que esa cena había sido más que una cena. Había sido mi último intento de quedarme, de pertenecer, de ser parte de algo. Al día siguiente, nadie mencionó la mesa decorada ni la comida guardada. Las flores que había cortado estaban marchitas sobre el refrigerador. Nadie preguntó quién las puso ahí. Nadie notó que no desayuné. Carolina sirvió cereal en sus bowls de cerámica japonesa y puso música suave. Julián revisaba su celular como si yo no existiera a 3 metros de distancia. Me senté en la terraza, junto a la planta que había reemplazado mi lugar en la mesa, y me pregunté cuánto tiempo más iba a durar eso. Esa forma de estar sin estar. De respirar sin que nadie note el aire que uno mueve. Lavé los platos de la noche anterior. En silencio. Uno por uno. Como si lavarlos fuera un acto de despedida, una forma de aceptar que ya no había nada que pudiera hacer para ganarme un espacio en esa casa. Me vi reflejada en el metal del fregadero, una mujer con el rostro cansado, los ojos apagados y las manos que todavía hacían todo con cuidado, aunque nadie lo notara. Esa noche me acosté sabiendo algo nuevo. Ya no dolía que me dejaran fuera. Lo que dolía era darme cuenta de que ya no esperaban que yo estuviera dentro. Una tarde, mientras limpiaba la repisa del pasillo, me di cuenta de algo que me sacudió el estómago. Allí, justo donde Carolina solía acomodar los marcos de fotos familiares, ya no estaba la imagen que teníamos Julián y yo en la graduación de secundaria. Era una foto vieja, en blanco y negro, donde él sonreía con el diploma en la mano y yo lo abrazaba con mis ojos llenos de lágrimas. Siempre me sentí orgullosa de esa imagen, no por lo que mostraba, sino por lo que escondía, los turnos nocturnos, las comidas salteadas, las noches sin dormir para llegar a ese día. Pero ahora, no estaba. Me acerqué, pensando que quizá la habían movido. Pero en su lugar había una escultura nueva, de esas modernas, toda blanca, sin rostro ni forma. También faltaba la foto del día en que nació Lucía, donde yo salgo con ella en brazos. Y la que tomaron una Navidad, en la antigua casa, donde los 3 reíamos junto al árbol que decoré con tanto cariño. Una por una, las imágenes donde yo aparecía habían sido reemplazadas por objetos decorativos. Velas gruesas, pequeñas plantas en macetas grises, adornos sin historia. Me quedé parada ahí, viendo cómo mi lugar en la memoria también se había esfumado. No dije nada. No pregunté. No reclamé. Me limité a bajar la vista y seguir mi camino. Pero dentro de mí, algo se sintió como un golpe seco. Porque no era una omisión. Era una decisión. Las fotos no se pierden solas. Alguien había decidido que ya no encajaban. Que ya no representaban la estética de la casa, ni la narrativa que ellos querían mostrar. Como si mi presencia fuera un paréntesis incómodo que ahora podían borrar con solo girar un marco. Y el silencio con el que lo hicieron dolía más que cualquier palabra. Ese mismo día, en la comida, nadie mencionó nada. Hablaban de una nueva serie que estaban viendo, de las próximas vacaciones en Valle de Bravo, de lo caro que estaban los boletos de avión. Yo los escuchaba sin escuchar. Solo pensaba en la caja de madera que tenía debajo de mi sofá, donde guardaba mis recuerdos. A la noche, la abrí. Saqué mis propias copias de aquellas fotos. Algunas ya dobladas en las esquinas, otras con manchas de tiempo. Las acaricié con las yemas de los dedos,
como quien toca una herida vieja. Y me dolió saber que solo yo las recordaba. A veces me preguntaba si Julián se daba cuenta. Si notaba cómo, poco a poco, su pasado desaparecía. Como Carolina lo iba reescribiendo todo a su manera, la casa, los recuerdos, las versiones. Él parecía conforme, cómodo, incluso, como si hubiera elegido olvidar. O como si le aliviara no tener que mirar atrás. A mí me dolía, claro, pero lo que más me hería era pensar que tal vez él no extrañaba nada. Ni mi comida, ni mis abrazos, ni los años que compartimos solos. Tal vez para él, borrar las fotos era solo una forma elegante de no sentir culpa. Un día quise pegar una de esas fotos en la puerta de mi habitación. Solo para sentirme viva dentro de esa casa. Usé cinta, la más discreta, y la coloqué donde pudiera verla al despertar. Era una imagen mía y de Julián en la playa, cuando él tenía 10 años. Éramos solo nosotros dos. Sonreíamos sin saber todo lo que venía. Esa noche dormí mejor. Pero a la mañana siguiente, la foto ya no estaba. La cinta seguía en la puerta, pero la imagen había desaparecido. Nadie me dijo nada. Nadie la devolvió. Simplemente, se fue. No lloré. Pero sentí una tristeza vieja, una de esas que ya conoces, que no sorprende, solo se instala. Me senté junto a la ventana, viendo cómo el sol tocaba los muros de la casa, esos muros tan blancos, tan perfectos, y tan vacíos de verdad. Pensé que no era la primera vez que me borraban. La vida, las circunstancias, las personas, ya lo habían hecho antes. Pero esta vez era diferente. Porque esta vez era mi hijo. Esta vez no era el mundo, era mi propia sangre. Y no sabía si podía soportarlo sin romperme del todo. Esa tarde, volví a guardar las fotos en la caja. Cerré la tapa con cuidado, como si con eso protegiera no solo las imágenes, sino mi historia completa. Nadie más la quería ver, pero yo sí. Y aunque la casa me fuera arrancando pedacito a pedacito, me juré que esa caja sería mi memoria. Mi hogar portátil. Porque si alguien me quitaba el derecho a existir en su presente, yo aún podía aferrarme a lo que fui. A lo que di. A lo que no pudieron borrar tan fácilmente. Fue una mañana cualquiera, o al menos eso creí. El comedor estaba como siempre, la mesa de vidrio reluciente, las servilletas perfectamente dobladas, y ese silencio que ya se había vuelto parte de la decoración. Estaban todos, Julián leyendo su celular, Carolina sirviendo café en sus tazas carísimas, y los niños con sus tablets en la mesa. Yo comenté, sin ninguna intención de molestar, que tal vez podríamos mover un poco el sofá para tener más espacio, porque los domingos se sentía todo apretado. Fue un comentario pequeño, sin segunda intención, pero Carolina me miró con esa sonrisa que no sonríe y soltó un suspiro exagerado. Siempre tiene que estar opinando, ¿verdad?, dijo. Y Julián ni siquiera levantó la vista. Yo me quedé en silencio, tragándome la vergüenza, como tantas veces. Pero algo en el ambiente se tensó. Sentí que todos contenían la respiración. Y entonces, sin previo aviso, Julián se levantó, empujó su silla hacia atrás y golpeó la mesa con la palma abierta. Ese sonido seco me rebotó en el pecho. Su cara estaba roja, su mirada firme. Y ahí lo soltó, con una furia que jamás le había escuchado. No hay lugar para ti en esta casa, mamá. Entiéndelo. Durante unos segundos nadie dijo nada. Ni siquiera los niños. Todo se quedó suspendido en el aire, como si las palabras hubieran paralizado el tiempo. Yo no supe cómo reaccionar. No lloré. No grité. Solo me quedé sentada, con las manos en las piernas, sintiendo como algo dentro de mí se desmoronaba. No por las palabras en sí, sino por quien las dijo. Era Julián. Mi Julián. El niño al que le cortaba las uñas mientras dormía, al que le cocinaba arroz con plátano cuando estaba enfermo. Y ahora me gritaba como si fuera una extraña. Como si estorbara en su vida. Como si no hubiera lugar para mí. Me levanté despacio, con la dignidad hecha trizas, y me fui a mi habitación. No escuché si Carolina dijo algo, ni si los niños preguntaron qué pasaba. Cerré la puerta, me senté en el sofá y respiré hondo. No sentí rabia. Sentí vacío.
como cuando uno se da cuenta de que ha estado engañándose por mucho tiempo. No me sorprendía que Carolina quisiera que me fuera. Pero de Julián, no lo esperaba. Por más señales que me hubieran dado, todavía me quedaba una chispa de fe en que él me defendiera, aunque fuera una vez. Pero no. Me había elegido a ella. Otra vez. Miré mi cuarto. El sofá que me habían puesto en lugar de mi cama. La repisa vacía. La foto desaparecida. La ventana con cortinas que nunca abría. ¿Cómo terminé ahí? ¿Cómo pasé de criar a alguien con todo mi amor a convertirme en el mueble incómodo de su casa? Me pregunté si mi error fue amar demasiado, si me equivoqué en pensar que algún día iba a volver lo que yo di. Pero no regresó. Y no iba a regresar. Las palabras de Julián rebotaban una y otra vez en mi cabeza, como una condena. No hay lugar para ti. No como una frase, sino como una sentencia. Esa noche no bajé a cenar. Tampoco escuché si alguien tocó mi puerta. Me acosté vestida, con la manta hasta el cuello, y traté de no pensar. Pero era imposible. Cada rincón de esa casa me recordaba que ya no era mía. Que había sido generosa hasta desaparecerme. Que di tanto, que cuando ya no quedaba nada, me dijeron que sobraba. A veces la traición no viene con gritos. Viene disfrazada de rutina, de palabras suaves, de omisiones. Pero cuando llega con fuerza, como esa mañana, te rompe por dentro. Y cuando se rompe un corazón de madre, no hay cristal que suene tan fuerte. Al día siguiente, nadie habló del tema. Carolina sirvió el desayuno como siempre, los niños vieron caricaturas, Julián se fue a trabajar. Yo salí a caminar sin rumbo, solo para no estar ahí. Compré un café barato y me senté en una banca del parque, mirando a la gente pasar. Nadie sabía lo que llevaba en la espalda. Nadie sospechaba que justo esa mañana, una mujer había entendido que su hijo ya no la quería cerca. Me prometí no rogar, no justificarme. Pero también supe que algo iba a cambiar. Porque si ellos creían que yo no tenía lugar ahí, estaban a punto de descubrir quién realmente era la dueña de esa casa. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien a quien criaste con amor te miró como si estorbaras? Desde aquel día, el silencio se volvió mi mejor escudo. No porque ya no tuviera palabras, sino porque entendí que hablar ahí no servía de nada. Las paredes de esa casa eran gruesas, no por los materiales, sino por la indiferencia. Todo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Carolina seguía hablando por teléfono en voz alta, los niños gritaban mientras jugaban, y Julián salía cada mañana con la camisa bien planchada y el mismo aroma fuerte que llenaba el pasillo. Nadie me volvió a mencionar. Ni una palabra. Ni una disculpa. Como si el grito de no hay lugar para ti no hubiera existido. Yo ya no bajaba a la hora de la comida. Esperaba a que todos terminaran y me servía un poco de lo que sobraba. A veces solo pan con café. Me sabía a poco, pero también me sabía a paz. Me gustaba ese rato donde la casa estaba en calma, donde podía caminar sin sentirme observada. Recogía los platos sin hacer ruido, limpiaba las superficies con cuidado, y luego volvía a mi habitación, que ya no sentía mía, pero al menos era un rincón sin miradas. Aprendí a moverme sin dejar huella. Me volví liviana, invisible a propósito, para que nadie tuviera excusas. Pero algo empezó a cambiar en mí. No de golpe, sino como un goteo lento. Entre el silencio, empecé a escucharme de verdad. Recordé quién era. Recordé las veces que trabajé toda la noche, que enfrenté hospitales llenos y pacientes en crisis. Recordé cómo cuidé a Julián con fiebre a los 3 años, cómo le hice su disfraz de astronauta con una caja vieja. No me estaba volviendo loca. Solo estaba cansada. Y aún así, ahí estaba, entera. Aunque me miraran como si no valiera, yo sabía lo que valía. Y por primera vez, en mucho tiempo, me creí a mí más que a ellos. Una tarde abrí la caja de papeles que había guardado desde que llegué. Ahí estaba todo: el contrato de compraventa, los recibos de los pagos, los documentos del notario. La casa estaba a mi nombre. El trato había sido claro. Yo vendí mi departamento y puse gran parte de ese dinero para la reforma. Ellos dijeron que era para vivir juntos, para cuidarnos. Pero nunca firmamos una cesión.
Ni traspasé nada. Esa casa era mía. En papel y en alma. Cerré la caja con manos temblorosas. No de miedo. De rabia contenida. Porque no era solo una traición emocional. Era un abuso disfrazado de cortesía. No quise correr a decirlo. No levanté la voz. Solo me quedé en silencio. Un silencio diferente. Ya no era el de la mujer sumisa que no quiere molestar. Era el de quien empieza a observar todo desde otra altura. Dejé de pedir permiso. Dejé de justificar mis pasos. Empecé a tomar café en la terraza sin preguntar si podía. Abrí las ventanas de mi cuarto. Lavé mi ropa cuando me dio la gana. No eran actos de rebeldía. Eran recordatorios para mí misma de que existo, de que no merezco ser tratada como un mueble fuera de lugar. Julián comenzó a notarlo. Me miraba diferente. Como si no supiera cómo leerme. Como si ya no entendiera en qué momento dejé de encogerme. Me hablaba con frases cortas, como tanteando el terreno. Carolina evitaba cruzarse conmigo. Lo noté en la forma en que dejaba de hablar cuando yo entraba a una habitación, en cómo cerraba las puertas con más cuidado que antes. Nadie decía nada. Pero algo se estaba moviendo. Y eso me hacía respirar más hondo. No porque quisiera venganza, sino porque, por fin, dejaban de ignorar que yo estaba ahí. Volví a salir a caminar, pero ya no con la cabeza agachada. Me vestía bien, aunque fuera solo para ir al parque. Me pinté los labios un día y me vi en el reflejo de una ventana. Hacía años que no reconocía esa mirada. No era la de una víctima. Era la de una mujer que se está levantando del suelo en silencio. El mismo silencio que ellos usaron para hundirme, ahora era mi escudo. Mi espacio. Mi nuevo lugar. No necesitaba gritar que la casa era mía. Solo tenía que recordarlo cada vez que ellos pensaban que podían pisarme sin consecuencias. Y fue en una de esas caminatas, sentada en una banca al sol, donde tomé la decisión. Saqué el celular, marqué el número de un viejo amigo. Alfonso. Abogado. De confianza. Nos conocíamos desde los tiempos en que aún creía que todo se resolvía con buena voluntad. Me contestó con su voz pausada, la de siempre. Le conté todo. Con calma, sin dramatismos. Me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, solo dijo, reúne los papeles. Vamos a hacer las cosas bien. En ese momento, supe que mi silencio ya no era resignación. Era preparación. Alfonso me citó en una cafetería del centro, una de esas con ventanas grandes y muebles de madera oscura que huelen a historia. Me senté junto a la pared, con mi bolsa sobre las piernas y los documentos bien doblados en un folder. Tenía el corazón apretado, pero la espalda erguida. Él llegó puntual, con su caminar lento y su mirada firme. Me saludó con cariño, con ese respeto que uno casi ha olvidado cuando pasa mucho tiempo siendo ignorada. No hablamos de la familia, ni del pasado. Solo me pidió los papeles y empezó a revisarlos en silencio. Yo lo observaba, como si con cada hoja que leía me fuera devolviendo un pedacito de mí. No tardó mucho. Después de unos minutos, cerró el folder, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Esta casa está a tu nombre, Elvira. No hay cesión. No hay traspaso. Y las facturas de la remodelación están bajo tu firma. Lo escuché en silencio, pero sentí una punzada en el pecho. No de sorpresa, sino de alivio. Porque yo lo sabía. Siempre lo supe. Pero necesitaba que alguien me lo dijera, en voz alta, con certeza legal. Alfonso siguió. Tú tienes todo el derecho de decidir quién vive ahí. Si te quedas. Si vendes. Si sacas a alguien. Asentí. Con calma. Pero por dentro, algo se encendía. Pedí un café con leche, como antes. Alfonso sacó su libreta y anotó algunas cosas. Me habló de fechas, de procedimientos, de plazos. Pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente se había quedado en esa casa, en la cocina donde ya no podía tocar nada, en la habitación convertida en rincón, en la mesa donde ya no tenía silla. ¿Qué diría Julián cuando se enterara? ¿Qué haría Carolina al ver que yo, la mujer invisible, tenía en realidad todo el control?
No lo sabía. Y por primera vez, antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Tampoco me importaba tanto. Lo único que sentía era que mi voz estaba de regreso, y que ya no pensaba callarla. Esa misma tarde volví a casa con otra postura. No lo planeé, simplemente pasó. Crucé la puerta sin bajar la mirada. Dejé mis llaves en la entrada con firmeza. Subí a mi cuarto sin apurar los pasos. No dije nada, pero el cambio se notó. Carolina me miró como si algo no encajara. Julián, distraído como siempre, apenas notó que traía algo nuevo en el bolso. Nadie sabía lo que traía, no era perfume, no era dinero, era verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, la tenía toda de mi lado. No porque quisiera pelear, sino porque ya no iba a tolerar más silencios forzados. Los días siguientes fueron distintos. Me convertí en espectadora de la casa, pero ya no como una sombra. Tomaba mi café en la sala. Leía en el comedor. Volvía a abrir las cortinas. Carolina empezaba a incomodarse. Movía los adornos, suspiraba fuerte, hacía comentarios pasivo-agresivos que ya no me dolían como antes. Julián seguía en su mundo. Seguía pensando que todo estaba bajo control. Y eso era lo más triste, que confiara tanto en el desinterés, que ya ni siquiera me preguntara cómo me sentía. Pensaba que seguiría en silencio para siempre. Pero no sabía lo que venía. Alfonso me llamó unos días después. Me dijo que ya estaba todo preparado para actuar si así lo decidía. Me habló con calma, sin presionarme, como quien acompaña un proceso sin adelantarse al paso. Me agradeció por confiar en él. Yo le agradecí por recordarme que todavía existía algo más fuerte que el dolor: la dignidad. Colgué el teléfono y me quedé viendo mi reflejo en el vidrio de la ventana. No era la misma. Había algo nuevo en mi rostro, algo que no se compra ni se finge: la certeza. La certeza de que uno puede recuperar su lugar, incluso cuando lo han desarmado desde dentro. No le conté a nadie. Ni a una amiga, ni a un vecino, ni a nadie. Guardé ese secreto como un tesoro. No por miedo, sino por estrategia. Porque hay batallas que se pelean mejor en silencio. Y yo no buscaba humillar a nadie. Solo quería que se reconociera la verdad. No por capricho, no por venganza. Por justicia. Porque hay algo profundamente doloroso en darlo todo, y que luego te digan que estorbas. Porque hay algo sanador en mirar a quienes te rechazaron, y poder decidir si todavía los quieres cerca. El día que terminé de firmar los papeles, fui al jardín. Corté unas ramas de lavanda y las puse en un vaso con agua, sobre mi mesa. Era un gesto simple, casi tonto, pero para mí significaba algo. Había vuelto a habitar ese espacio con intención. Esa era mi casa. Lo había sido siempre. Pero ahora, también lo era por decisión. Y mientras Carolina organizaba otra de sus cenas con amigas, sin sospechar nada, yo empecé a planear algo distinto. Una reunión donde no habría disfraces. Solo papeles. Y verdades sobre la mesa. No fue fácil decidir la fecha. Tenía que ser un día cualquiera, sin que levantara sospechas, sin que se notara que algo estaba por explotar. Elegí un martes por la tarde, cuando Julián solía regresar temprano del trabajo y los niños estaban ocupados con sus clases. Preparé una cena sencilla pero elegante: risotto con champiñones, ensalada fresca y pan hecho en casa. Encendí velas. Coloqué la vajilla fina que tanto cuidaban. Abrí una botella de vino que guardaban para ocasiones especiales. Esa, para mí, lo era. Porque no era solo una cena. Era un acto de presencia. Cuando Carolina entró a la cocina y vio la mesa puesta, me miró de reojo, desconfiada. ¿Qué celebramos?, preguntó con ese tono frío que ya conocía bien. Nada en particular, le respondí. Solo me pareció bonito que cenáramos juntos. Julián llegó poco después, y al ver todo montado,
dijo que ojalá no nos quitara mucho tiempo porque tenía correos pendientes. Yo asentí. Sonreí. Me serví una copa de vino y me senté como una invitada más. Pero por dentro, cada músculo de mi cuerpo estaba alerta. Porque sabía que esa noche no sería como las otras. Esperé a que empezaran a comer. Nadie preguntó por qué me había arreglado, porque estaba más callada de lo normal. Carolina comía con elegancia forzada. Julián, distraído, revisaba su celular entre bocado y bocado. Yo me limité a observar. Cada gesto, cada palabra, cada detalle. El momento llegó cuando Alfonso tocó la puerta. Carolina frunció el ceño. Julián se levantó, extrañado. Yo me adelanté. Abrí la puerta. Lo recibí con una sonrisa tranquila. Pasa, por favor. Él entró con su portafolio de cuero en mano y saludó con educación. El silencio en la mesa fue inmediato. Carolina fue la primera en reaccionar. ¿Qué hace un abogado aquí? Alfonso no respondió. Me miró. Yo me acerqué, tomé asiento y señalé el portafolio. Porque esta casa, donde hemos compartido tanto, merece que todo esté claro. Julián frunció el ceño, confundido. Alfonso abrió los documentos, los ordenó frente a todos y comenzó a explicar con la calma de quien domina la verdad. Habló del contrato, de los pagos, de la titularidad. Expuso fechas, montos, copias certificadas. Y al final, colocó una hoja sola, impresa con letras grandes, justo frente a mi hijo. La señora Elvira es la única propietaria legal de esta casa. Nadie dijo nada. Ni un murmullo. Ni una protesta. Solo el sonido del tenedor de Carolina cayendo sobre el plato. Me mantuve firme. No lloré. No temblé. Porque esa vez no necesitaba que nadie me defendiera. Lo estaba haciendo yo misma. Julián tardó unos segundos en reaccionar. Tomó el documento entre las manos, lo leyó con rapidez, y luego me miró como si me estuviera viendo por primera vez. «Esto es en serio, mamá». Su voz no era de enojo, era de incredulidad. Como si no pudiera imaginar que yo pudiera tener el control de algo. Carolina se cruzó de brazos, irritada, murmurando cosas que ya no me interesaba escuchar. Alfonso no habló más. Se limitó a sacar una última hoja, el aviso formal. 30 días para desocupar el inmueble. Legal. Claro. Inevitable. Me levanté con calma. Caminé hacia la ventana. Observé el jardín que había ayudado a plantar, las luces cálidas que colgaban en la terraza, la mesa donde tantas veces nadie me invitó a sentarme. Y entonces, sin mirar a nadie, dije lo único que sentía en el alma. No hay lugar para mí, ¿verdad? Pues ahora, no hay lugar para quienes no saben respetar. Volví a sentarme. Seguí cenando como si nada. Porque aunque por dentro estuviera temblando, por fuera, era una mujer que finalmente había recuperado su sitio. Esa noche no dormí del todo. No por miedo. No por culpa. Sino porque algo dentro de mí estaba despertando. No había odio en mi corazón, pero sí una claridad brutal. Yo no había llegado ahí a pedir limosnas de cariño. Yo había construido ese lugar con años, con esfuerzo, con amor. Y si ellos decidieron olvidarlo, entonces yo tenía todo el derecho de recordárselos con hechos. Ya no era una madre rogando por atención. Era la dueña de la casa. Y, más aún, la dueña de mi historia. Lo que siguió después de la cena fue un caos disfrazado de civilidad. Carolina fue la primera en explotar. Empezó a levantar la voz, a preguntar cómo era posible que yo hubiera planeado todo esto sin avisar. Caminaba por la sala como leona enjaulada, diciendo que era injusto, que ella también había invertido tiempo, que esa casa era tanto de ellos como mía. Julián, en cambio, se quedó callado. No me miraba, solo veía los papeles sobre la mesa como si fueran ajenos, como si no supiera ni dónde estaba parado. El ruido no venía de mi lado. Yo no necesitaba gritar. Ya había dicho todo con hechos. Me quedé sentada en mi silla, con el cuerpo firme y las manos cruzadas. Vi cómo Carolina rompía la compostura poco a poco. Tiró una copa al piso. Una de esas carísimas, de cristal delgado que ella tanto presumía.
El sonido fue seco, violento, como un disparo contenido. Julián le pidió que se calmara, pero su tono era débil, como si ya no supiera cómo defenderla. Me impresionó verlos así, tan desordenados, tan fuera de sí. Porque durante tanto tiempo me hicieron sentir que yo era la que sobraba, la que no sabía comportarse, la que no encajaba en ese mundo perfecto que se habían fabricado. Carolina me acusó de malagradecida. Dijo que nunca me había faltado nada. Que ella me había tolerado por respeto a Julián. Que yo había destruido la armonía de su familia. Yo la escuché en silencio, sin interrumpirla. No porque no tuviera respuestas, sino porque ya no necesitaba darlas. A veces, dejar que alguien se exhiba solo es más poderoso que responder. En cambio, observé la lámpara del comedor, esa que colgaba sobre nuestras cabezas. Yo la había comprado. La recordaba perfecto. Años atrás, cuando empezaron la remodelación, fue uno de los pocos lujos que me permití. Y ahí estaba, colgando sobre esa misma mesa donde tantas veces me habían hecho sentir invisible. Me pregunté cuántas cosas en esa casa llevaban mis huellas, mi esfuerzo, mi dinero. Era una ironía tremenda. Querían sacarme del lugar que yo ayudé a construir desde los cimientos. Y ahora, cuando se enteraban de que era mío, se sentían víctimas. Julián, finalmente, me miró. Su cara era una mezcla de vergüenza, desconcierto y algo más. ¿Tristeza? No lo sé. Me preguntó si de verdad pensaba sacarlos. No le respondí. Me limité a decirle, lo que piensas no importa tanto como lo que hiciste. Él no respondió. Y en su silencio, entendí todo. Entendí que nunca me defendió porque le resultaba más fácil no incomodar. Porque prefería el equilibrio cómodo de una mentira que la incomodidad de la verdad. Lo vi como cuando era niño, atrapado, asustado, esperando que alguien lo salvara. Pero esta vez, no fui yo quien corrió a consolarlo. Porque ya no era mi tarea protegerlo. Porque si tenía edad para gritarme que no había lugar para mí, también tenía edad para asumir las consecuencias de sus decisiones. Esa noche se encerraron en su cuarto. Yo recogí la mesa, lavé los platos, apagué las luces. Hice todo en calma, como siempre. Pero cada paso era distinto. Ya no limpiaba por deber, sino por despedida. Tocaba cada cosa sabiendo que pronto dejaría de pertenecerles. Me acosté con una paz extraña, con el cuerpo relajado y la mente llena de recuerdos. No tenía miedo. No sentía culpa. Porque una cosa es perdonar, y otra muy distinta es permitir que te pisoteen. Y si algo aprendí después de tantos años callada, es que los que gritan son los que sienten que se les cae el poder. Al amanecer, me preparé un café y salí al jardín. El cielo estaba despejado, el aire fresco. Me senté en la banca de hierro que habíamos puesto juntos cuando aún creíamos que ser familia era suficiente. Cerré los ojos, respiré profundo y me sentí ligera. Esa mañana no tenía ganas de llorar. Solo de estar. De saber que, por fin, había puesto un límite. Y que aunque me doliera, era el único camino para volver a encontrarme conmigo misma. ¿Y tú? ¿Has tenido que ponerle un alto a alguien que amabas, aunque se te rompiera el corazón? Los 30 días pasaron más rápido de lo que imaginé. No hubo súplicas. No hubo cartas. Carolina empacó todo en cajas de cartón lujosas que antes usaban para guardar decoraciones de Navidad. Julián no dijo mucho. A veces, al cruzarnos en el pasillo, intentaba forzar una sonrisa o un gesto amable, pero ya era tarde para eso. Los niños me daban abrazos incómodos, como si no entendieran por qué la casa ya no era suya. Nadie mencionó el motivo real. Fingieron que se iban por nuevos proyectos, pero todos sabíamos la verdad. Se iban porque ya no era su lugar. Porque nunca lo fue. Yo no corrí a espiar sus cajas ni revisé lo que se llevaban. Me limité a cuidar mis espacios. Saqué mis pocas cosas del closet, mis recuerdos, mi caja de fotos. Caminaba por la casa en silencio, tocando con la vista cada objeto que alguna vez fue símbolo de algo que ya no existía. El sofá donde nunca me dejaron opinar. El comedor donde tantas veces me sirvieron indiferencia. Las paredes que absorbieron más desprecio que risas. Pero no me dolía. Era raro. Había algo de alivio en verlos irse.
como si el aire por fin se abriera espacio para mí. La mañana en que se fueron no hubo despedidas. Solo escuché la puerta principal cerrarse con un golpe seco. Me asomé por la ventana y vi el coche alejándose, cargado de maletas, cajas y ese orgullo que nunca supieron dónde poner. Volví a sentarme en la sala. Era la misma casa, pero se sentía otra. No estaba más limpia. No estaba más ordenada. Pero el silencio era distinto. Ya no era un silencio que hería. Era un silencio que respiraba, que me dejaba pensar, que me daba lugar. Me levanté, abrí todas las ventanas y dejé que entrara el aire como quien invita la vida de nuevo. Pasé todo el día limpiando. No porque lo necesitara, sino porque quería empezar desde cero. Saqué las alfombras, cambié las sábanas, tiré las velas perfumadas que nunca me gustaron. Guardé en bolsas todo lo que me pesaba. No objetos, sino ambientes. Energías. Rutinas. Lavé las cortinas, abrí los cajones, quité la planta que había ocupado mi lugar en la mesa. Fui liberando la casa como si la estuviera despertando de una pesadilla. Y en cada rincón, sentí que algo mío regresaba. No era alegría. Era calma. Y para mí, eso ya era muchísimo. Esa noche dormí profundo por primera vez en mucho tiempo. Me desperté sin sobresaltos, sin ruidos de pasos ajenos, sin tensión en el cuerpo. Hice mi café, lo serví en mi taza favorita, y me senté en la terraza a ver cómo el sol tocaba las paredes con otra luz. Ya no había que cuidar cómo hablaba, ni cómo caminaba, ni qué opinaba. Yo era la única dueña de ese espacio, y eso no tenía que explicárselo a nadie. No era venganza. Era orden. Era justicia emocional. Por fin, el hogar tenía sentido. No por lo que contenía, sino por lo que ya no tenía. Poco después llamé a Alfonso y le pedí que pusiera la casa en venta. No por rencor, sino porque sentía que esa etapa ya había cumplido su propósito. Él me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Esa casa ya no me representaba. Fue el escenario de mi dolor, pero también de mi despertar. Y yo no quería vivir entre cenizas. Quería volver a tener un espacio que naciera conmigo, no que me recordara lo que permití por tanto tiempo. Así que tomé fotos, puse el anuncio y comencé a mirar opciones lejos de ahí. No buscaba lujo. Buscaba verdad. Semanas después, la casa fue vendida. Una pareja joven la compró. Se emocionaron con el jardín, con los ventanales, con la cocina grande. Me hicieron preguntas amables, agradecieron cada detalle, y yo respondí con una cortesía serena. No sentí apego al dejarla. Solo una especie de gratitud tranquila. Como cuando uno cierra un libro que ya no necesita releer. No lloré. No temblé. Solo di vuelta a la llave por última vez, la dejé sobre el mármol de la entrada, y salí. Mientras me alejaba, no miré atrás. No por frialdad, sino porque ya no necesitaba comprobar nada. No necesitaba que nadie me viera irme. Yo ya me había visto suficiente. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía completa. Lista para lo que siguiera. Porque cuando la casa se vació de ellos, también se vació de todo lo que me dolía. Me mudé al rancho sin prisa. Era pequeño, rodeado de cerros bajos y caminos de tierra, justo en la orilla de un pueblo tranquilo donde el tiempo pasaba más despacio. La casa tenía un porche de madera, 2 recámaras modestas y un terreno con pasto alto que pedía ser cuidado. No era nueva. No brillaba. Pero al entrar por primera vez, sentí algo que no había sentido en años. Paz sin tensión. No tenía suelos de mármol, ni lámparas colgantes, ni decoración de catálogo. Pero tenía lo que yo necesitaba, espacio para respirar. Silencio que no hería. Ventanas que dejaban entrar el sol. Pasé semanas poniendo todo a mi gusto. Pinté las paredes con colores claros. Colgué mis fotos sin miedo a que alguien las quitara. Puse cortinas de tela liviana que bailaban con el viento. En el jardín, planté hortela, lavanda y unas matas de chile que me regaló una vecina. Compré 3 gallinas, Clara, Chispa y Rosalía. Me hacían compañía con sus pasos torpes y su forma curiosa de mirar todo. Cada mañana me daban huevos frescos. Y aunque suene simple,
desayunar algo que venía de mi propio patio me hacía sentir viva de una manera que había olvidado. Las mañanas eran mi parte favorita del día. Me levantaba temprano, me preparaba café en una olla vieja que rescaté de una caja y me sentaba en el porche con una manta sobre las piernas. Veía la niebla levantarse entre los árboles y escuchaba los sonidos del campo. Pájaros, viento, gallinas quejándose por nada. Nadie me apuraba. Nadie me miraba con juicio. No tenía que hablar si no quería. Y si hablaba, era con mis plantas, con los animales o con la señora Amalia, que pasaba cada tarde a vender pan recién horneado. Todo tenía otro ritmo. Y yo me estaba acostumbrando. Me encontré escribiendo otra vez. Notitas en papeles sueltos, pensamientos que me salían mientras regaba las plantas o lavaba los platos. Me descubrí sonriendo sola, tarareando canciones antiguas, cocinando solo para mí sin esa sensación de inutilidad que me acompañaba antes. Ya no me pesaban las manos. Ya no me dolía el cuerpo al despertar. Porque el cuerpo también responde cuando uno se libera. Y aunque no lo decía en voz alta, en mi interior sabía que me había salvado. No con rabia. No con castigo. Me salvé con límites. Con distancia. Con amor propio. Algunos días pensaba en Julián. No con rencor. Más bien con una nostalgia seca, como cuando recuerdas a alguien que se fue hace tiempo. No sabía si era feliz, si me extrañaba, si siquiera pensaba en mí. Pero no me urgía saberlo. Ya no tenía esa necesidad constante de ser vista, de ser aceptada. Porque aquí, rodeada de tierra, de cielo abierto, de cosas sencillas, por fin me veía yo. Y eso bastaba. Había aprendido que no todos los hijos saben cuidar a sus madres. Pero una madre también tiene derecho a cuidarse sola. A elegir su paz, incluso si eso implica soltar lo que más amó. Un día fui al pueblo a comprar semillas y me encontré con un grupo de mujeres mayores. Nos sentamos a platicar en la plaza, bajo un árbol grande. Una de ellas me dijo que su hija no la llama hace meses. Otra compartió que su nuera no la deja acercarse a sus nietos. Nos reímos con tristeza, pero también con fuerza. Porque entendimos que no estábamos solas. Que hay muchas como nosotras. Mujeres que lo dieron todo, y que un día, sin explicación, se volvieron un estorbo. Pero también mujeres que, al quedarse solas, se reencontraron consigo mismas. Esa noche, al volver a casa, me preparé una sopa con elote y calabaza. Me serví en mi plato favorito, el que siempre guardé para visitas. Y me senté frente a la ventana a ver cómo la luna llenaba el patio con su luz blanca. Sentí una gratitud inmensa. Por la sopa. Por la casa. Por las gallinas que ya dormían. Y por mí. Por no haberme rendido cuando me gritaron que no había lugar para mí. Por haber tenido el valor de hacerme uno. Y por estar ahí, completa, aunque nadie aplaudiera. Fue justo al terminar de lavar los trastes, cuando el teléfono sonó. Lo miré un momento sin moverme. Reconocí el número de inmediato. Era Julián. No contesté de inmediato. Dejé que sonara un poco más. Y mientras lo hacía, me pregunté qué clase de dolor traía esa llamada. Dejé que el teléfono sonara varias veces antes de contestar. No fue por venganza ni por orgullo, sino porque necesitaba estar completamente en paz para escuchar lo que viniera. Sabía que no era una llamada casual. Nadie llama a su madre después de meses de silencio solo para preguntar cómo está el clima. Contesté con un bueno, seco, sin suavidad ni resentimiento. Solo claridad. Del otro lado, la voz de Julián sonó diferente. Más baja. Más rota. Mamá, dijo. Y hubo un silencio largo, como si no supiera por dónde empezar. Yo no lo ayudé. Esperé. Tenía derecho a que fuera él quien buscara las palabras. Carolina se fue. Se llevó a los niños. Estoy solo. Lo dijo como quien confiesa algo sin entenderlo del todo. Me explicó que las cosas iban mal, que la presión, las deudas, las peleas constantes habían quebrado todo. Yo escuchaba, pero algo dentro de mí se mantenía distante. No por frialdad, sino porque ya no me dolía como antes. Ya no sentía esa urgencia de salvarlo, de correr a consolarlo.
Ya no era mi niño enfermo al que le preparaba caldo y le sobaba la frente. Era un hombre. Uno que me gritó en la cara que no había lugar para mí. Y uno que ahora, por primera vez, se encontraba fuera de todo. Quería hablar contigo, no sé, verte. Su voz temblaba, como quien regresa no por amor, sino por necesidad, por carencia, por soledad. Me pregunté si sabía cuánto había dolido todo lo que pasó. Si alguna vez pensó en lo que me costó irme. En lo que pesaba la humillación de haber sido desplazada por quienes ni siquiera conocían mi historia. No se lo pregunté. No lo hice porque, en ese momento, no necesitaba respuestas. Porque hay cosas que, si no las entiende uno solo, ya no vale la pena explicarlas. Lo dejé hablar. Que se soltara. Que se mostrara débil. Porque yo, ya no lo estaba. Le dije que estaba bien. Que había encontrado un lugar tranquilo. Que no necesitaba nada. Que tenía mis días llenos, mis plantas, mis libros, y que eso bastaba. Lo noté sorprendido. Como si no hubiera imaginado que yo pudiera ser feliz sin él. Y me di cuenta de algo duro. Él también me creía incapaz de sostenerme sola. Había aprendido a verme como un adorno viejo, uno que ya no combina con la decoración. Y ahora, al descubrir que estaba firme, en paz, con la vida reorganizada, no sabía qué hacer con eso. No sabía cómo acercarse a una mujer que ya no lo necesitaba. «Podemos vernos, mamá, puedo ir». Lo dijo bajito, como quien sabe que la respuesta podría doler. Me quedé callada un momento. No por crueldad, sino porque sentí que la decisión debía salir desde el lugar más honesto de mí. Pensé en todo. En el comedor donde me callaron, en la foto desaparecida, en la puerta cerrada con llave, en el perfume escondido. Pensé en cómo dormí tantas noches sintiéndome menos que nadie. Y también pensé en mis gallinas, en el café de la mañana, en el porche donde aprendí a volver a ser yo. No respondí de inmediato, porque una parte de mí sabía que esa visita no me devolvería nada. No lo sé, Julián. Déjame pensarlo. Fue lo único que dije. No había enojo en mi voz. Tampoco promesas. Solo una pausa. Porque a veces, lo más digno que puedes hacer es no tomar decisiones por impulso. Colgué con tranquilidad. Cerré el celular. Me quedé mirando al cielo, que esa noche tenía estrellas visibles y un aire frío que se sentía limpio. No lloré. Tampoco me sentí culpable. Me sentí fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía decir que no, sin sentirme mala. Porque no se trata de vengarse. Se trata de respetarte. Y yo, por fin, lo estaba haciendo. Esa noche dormí sin sobresaltos. Sin pensamientos dando vueltas. Sin esperar una disculpa que tal vez nunca llegue. Al día siguiente, mientras daba de comer a mis gallinas, entendí que no todas las historias terminan con abrazos. Algunas terminan con distancia. Otras, con silencio. Y las más valientes, terminan con una mujer mirándose al espejo y diciendo, «Esta soy yo. Y por fin me tengo a mí». El teléfono no volvió a sonar al día siguiente, ni al que siguió. Y no me molestó. De hecho, me sentí en paz. Empecé a notar cómo mis días ya no giraban en torno a lo que otros hacían o decían. Esa mañana barrí el porche mientras el sol apenas tocaba las piedras del jardín. Me senté con mi taza de café, vi cómo Clara y Chispa correteaban entre los arbustos y sentí una calma nueva. No era euforia, ni alegría desbordada. Era una especie de silencio limpio, como cuando por fin dejas de arrastrar una maleta que no te pertenecía. Pensé mucho en Julián, en lo que me pidió, en la posibilidad de volver a verlo. Y me di cuenta de algo que me sorprendió. No sentía necesidad de ese reencuentro. No tenía pendiente que decirle. No me urgía sanar nada con él. Porque lo que yo necesitaba sanar, ya lo estaba haciendo desde que salí por aquella puerta y no volví la vista atrás. Me di cuenta de que hay vínculos que uno corta no con rabia, sino con respeto. Y que el respeto más importante es el que una se debe a sí misma. Ese día me preparé un almuerzo sencillo. Frijoles de olla, arroz con zanahoria y una rebanada de aguacate. Comí sola, sin televisión, sin música,
solo el sonido del campo entrando por la ventana. Y mientras masticaba, sentí una fuerza callada dentro de mí. No era orgullo. Era otra cosa. Una certeza suave, como una raíz que se acomoda en la tierra. Ya no quería regresar a ningún lugar donde tuviera que pedir espacio. Ni aunque me dijeran que las cosas habían cambiado. Porque cuando una cambia por dentro, también cambian las puertas a las que decide no volver a tocar. Por la tarde, regué las plantas, lavé mi ropa a mano y colgué las sábanas al sol. Me sorprendí cantando bajito una canción vieja, de esas que mi mamá solía tararear cuando la vida le pesaba. Me detuve un momento, vi mi reflejo en el agua de una cubeta, y me sonreí. Tenía arrugas, sí. Tenía marcas en las manos, en los ojos, en la historia. Pero ya no me dolían. Porque eran pruebas de todo lo que había caminado. No me faltaba nada. Lo entendí ahí, con las manos mojadas y los pies descalzos. No me faltaba nada. Más tarde, entró una brisa fresca por la ventana de la cocina. Me detuve frente al fogón y respiré profundo. En otro tiempo, ese viento me habría hecho sentir nostalgia, me habría traído recuerdos de lo que perdí. Pero ese día no. Ese día no lloré. Ese día no necesité soltar lágrimas para saber que ya estaba completa. Me quedé en silencio, con los ojos abiertos, dejando que ese aire me acariciara la cara como una promesa nueva. Algo en mí se asentó con suavidad, como si mi alma se hubiera rendido, pero no al dolor, sino a la paz. Cuando el sol se escondía, me senté con mi libreta y escribí algo que llevaba tiempo girando la cabeza. No fue que dejé de amar. Fue que aprendí a no amar desde la herida. Lo leí varias veces. Lo subrayé. Porque esa frase me decía mucho. Me decía que no tenía que cargar con la culpa de ponerme de pie. Que no era traición soltar lo que ya no me cuidaba. Que mi camino no estaba atrás, esperándome con disculpas tardías, sino enfrente, abriéndose con cada paso firme que diera por mí. Al anochecer, me preparé una taza de té, me senté en el porche y abrí un libro que había empezado semanas antes. No avancé mucho. Me quedé viendo las luces a lo lejos, las estrellas tímidas sobre el campo. Y sentí que todo estaba bien. Que no me faltaba el abrazo de nadie. Que no necesitaba demostrar nada a nadie. Ese fue el día que no lloré. Y por eso, fue uno de los días más importantes de mi vida. ¿Y tú? ¿Has tenido un momento en que te diste cuenta de que no necesitas más disculpas para sanar? Hoy escribo esto desde el porche de mi casa, mientras el sol cae detrás de los cerros y el aire huele a tierra húmeda y pan recién horneado. Tengo una taza tibia entre las manos y una manta sobre las piernas. No hay ruido, no hay prisas. Solo el canto de los grillos y el vaivén tranquilo de mi mecedora. Pienso en todo lo que pasó, en todo lo que dejé atrás, y me doy cuenta de que no cambiaría nada. Ni siquiera los momentos más duros. Porque fue justo ahí, en esa oscuridad que nadie veía, donde empecé a encontrarme. Fui madre, enfermera, cuidadora, cocinera, consejera, sostén. Fui muchas cosas para muchos, y por mucho tiempo olvidé ser algo para mí. Creí que el amor lo justificaba todo, incluso el abandono. Aguanté más de lo que debía, callé más de lo que podía, y ofrecí más de lo que me pedían. Pero hoy, con los años en mi piel y la verdad en mis manos, sé que el amor no se mide por cuánto te anulas. El amor también sabe decir basta. También pone límites. Y a veces, el amor más fuerte es el que decide soltarse. He recibido postales de la ciudad. Un par de llamadas que no contesté. Y no porque guarde rencor, sino porque ya no estoy ahí. La Elvira que vivía esperando ser vista por su hijo, se fue. La mujer que mendigaba cariño en la misma casa que ayudó a levantar, también se fue. La que vive ahora en este rancho, entre gallinas, plantas y aire limpio, ya no se siente menos por estar sola. Al contrario, me he vuelto mi mejor compañía. Me hablo con ternura. Me preparo lo que me gusta. Y me regalo el silencio que antes dolía y que hoy me abraza. Mis días son simples, pero llenos. Lavo mi ropa, cuido mis plantas, escribo lo que siento. A veces me sumerjo en recuerdos, pero no para sufrirlos, sino para honrarlos. Porque cada herida fue una puerta. Cada traición, un empujón.
Cada grito que me sacó de un lugar me acercó a mí. Y aunque la soledad fue dura al principio, aprendí que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Vacía estaba cuando me callaban. Vacía me sentía cuando nadie preguntaba cómo estaba. Ahora estoy completa, y eso no lo cambio por nada. Nunca me imaginé que a mis 70 y tantos aprendería a renacer. Que plantaría tomates. Que criaría gallinas. Que volvería a reír con cosas pequeñas. Pero aquí estoy. Y aunque ya no necesito que nadie me reconozca, a veces me permito hacerlo yo. Me veo en el espejo y me digo, gracias por no rendirte. Porque no fue fácil. Porque hubo noches de llanto en silencio, puertas cerradas, desprecios escondidos detrás de sonrisas. Pero cada vez que dudé de mi valor, la vida me empujó a recuperarlo. A veces, cuando me preguntan si extraño a mi familia, me tardo en responder. Porque la verdad no es simple. Extraño lo que soñé con ellos. Extraño lo que quise que fueran. Pero no extraño lo que fueron realmente. Porque nadie debería acostumbrarse a vivir siendo invisible. Hoy entiendo que mi historia no era estar sentada en una esquina viendo pasar la vida de otros. Mi historia era volver a escribir mi nombre. Volver a habitar mi voz. Volver a nacer desde adentro, sin pedir permiso. No sé cuánto tiempo más viviré. Pero de algo estoy segura, estos últimos años han sido los más míos. No por todo lo que tengo, sino por todo lo que ya no necesito demostrar. Ahora camino sin miedo. Duermo tranquila. Y cada mañana me regalo una sonrisa sin culpa. Porque fui muchas cosas para los demás. Pero hoy, por fin, soy algo para mí. Y eso, no me lo quita nadie. Soy Elvira González Herrera. Fui desplazada. Fui olvidada. Fui callada. Y hoy, con la voz firme y la mirada limpia, puedo decirlo sin temblar. Soy la dueña de esta historia. Y también, la dueña de mi vida. ¿Alguna vez tu propio hijo te hizo sentir que ya no tienes valor? ¿Te han tratado como si fueras un estorbo, en la misma casa que tú ayudaste a construir con tus manos y tu amor? Y si hoy tú también te sientes desplazada, invisible o humillada por aquellos que deberían haberte cuidado, quiero decirte algo con el corazón en la mano. Tú no estorbas. Tú no sobras. Tú vales. Y mucho. Eres raíz profunda. Fuiste abrigo en noches largas. Fuiste comida caliente, abrazo callado, sacrificio silencioso. Tal vez no te lo dijeron. Tal vez nunca te agradecieron. Pero aquí, sí. Aquí te vemos. Aquí honramos tu historia. Que nadie te convenza de que ya no tienes lugar. Tu lugar existe. Y está donde haya respeto, donde haya paz, donde puedas respirar sin miedo. A veces, cuando el amor no llega, lo que hay que recuperar no es el cariño ajeno, sino la dignidad propia. Y créeme, no hay casa más hermosa que aquella donde una mujer puede sentarse en paz con ella misma. Si esta historia te tocó, si alguna vez viviste algo parecido, te invito a suscribirte al canal. Porque aún hay muchas historias por contar. Y aún hay mucha vida buena esperándote, aunque los demás no lo vean. Yo sí lo veo. Y estoy contigo. ¿Te conmovió esta historia? Entonces prepárate para algo aún más impactante. Porque si hoy te cuesta creer que un hijo pueda echar a su madre de su propia casa, espera ver lo que pasó cuando otra mujer fue dejada sola, cuidando cerdos, mientras su hijo y su esposa viajaban por Europa como reyes. Te dejo ese vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre toda la historia de mi hijo viajó a Europa con su esposa y me dejó cuidando los cerdos en el rancho familiar. El final no te dejará dormir. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.